Quisiera comenzar recordando, porque esta es la base, la decisión política del presidente Humala en su mensaje a la Nación del 28 de julio del 2011. Nos dijo, comillas, en cuanto a la defensa nacional, en primer lugar, queremos recuperar la moral de nuestras Fuerzas Armadas y equiparlas adecuadamente. Se reformará el sistema remunerativo de las Fuerzas Armadas, buscando cerrar la brecha salarial que existe entre los distintos grados. Esto se hará salvaguardando la obligación que tiene el Estado de honrar el pago de pensiones, que es un derecho fundamental consagrado. Mantendremos la pensión renovable y realizaremos ajustes salariales graduales. Acá, Salsopaquilla, el CENEPA, Sendero, cumplimos. Las zonas liberadas, nosotros las recuperamos. Fuimos las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, la gran inteligencia que nos proporcionó la Dirección contra el Terrorismo, y aquí un homenaje a los fallecidos. No nos han considerado ni nos han tratado como corresponde, con gratitud, con reconocimiento y cumpliendo la ley. No me hagas una ley especial, cumple la ley. Y esto es lo que le venimos a reclamar al Estado. Al Estado, el lunes le decimos a cumplir la ley, señor Estado. Lo que me toca en esta intervención es tratar de transmitirles a ustedes cuál es la lógica del caso, después de la detenida presentación del señor almirante Weinstein. De lo que se trata es lo siguiente. El Estado peruano tiene un pacto social con sus Fuerzas Armadas y con su Policía Nacional que no es de ahora. Viene ese pacto social por lo menos desde 1830. No voy a entrar naturalmente en todos los detalles, pero a lo largo del desarrollo constitucional siempre se respetó la estructura de las Fuerzas Armadas y dentro de esta estructura se respetó también el acuerdo básico de que las pensiones de quienes tienen el honor de vestir el uniforme de la patria no pueden ser afectadas salvo por mandato judicial. En vez de atender y coordinar como correspondía con los señores comandantes generales para encontrar una solución bien estructurada y con los representantes de los pensionistas, simplemente se optó por la secrecía. Vía una delegación de facultades extraordinarias para legislar sobre esta materia, el gobierno actual tomó la decisión por sí y ante sí de emitir los dos decretos legislativos que hoy día cuestionamos desde la perspectiva constitucional y legal, los decretos legislativos 1132 y 1133. Nosotros no estamos planteando con esta acción judicial ninguna reclamación política subalterna. Por favor, que no se distorsione esta causa, que es, como bien ha sido explicado, una causa de reivindicación de los señores oficiales y del personal que ha dado su vida al servicio del país con finalidades políticas subalternas. Pero sí estamos demandando, como corresponde en el Estado de Derecho, a los responsables directos. La demanda se está activando en contra del presidente del Consejo de Ministros, en contra del ministro de Defensa, en contra del ministro del Interior, en contra muy especialmente del ministro de Economía, quien es el que ha bloqueado todos los esfuerzos para tener una legislación y una solución estructurada, democrática y viable, bajo argumentos que no logramos entender porque no resisten un análisis objetivo. Y por supuesto también la demanda está siendo orientada contra los procuradores que corresponden.
Yo soy una persona que está comprometida con este tema desde antes de entrar en política. Como todos los oficiales que entramos a las Fuerzas Armadas y personal subalterno, que entramos con promesas de apoyo que no se han cumplido por muchos años, pasando por momentos difíciles que comprometían a nuestras familias y que al final hemos visto burlado lo que se nos ofreció en algún momento. Yo como vicepresidente puse en la plancha presidencial, en el plan de gobierno aprista, este tema el año 2005 y fue publicado el 2006. Durante los 5 años hemos tratado un grupo importante con algunos congresistas de mucha valía de llevarlo adelante sin mayor éxito. Lo más que pudimos hacer es evitar que el daño fuese más grande de lo que realmente ha sido. Pero en todo este proceso ha habido una constante, que ha sido la posición de un grupo recalcitrante de funcionarios del Ministerio de Economía, liderado por el actual ministro de Economía, el señor Castillo, curiosamente, a quien conozco desde hace muchos años y que viene de una familia naval. Su padre es un oficial de Marina. No hubo forma de hacerle entender ni a él, ni al señor Villena, ni al señor Carranza, ni a la señora Arauz, ni al ministro Benavides, ni al ministro Torne, ni a ninguno de ellos hubo forma de hacerles entender que lo que estaban haciendo era una violación de los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los argumentos que se han usado han sido de los más estrambóticos. Yo pregunto, ¿qué ha pasado con este sacha aumento que ha habido? Ha cambiado la economía, ha venido una inflación galopante. Sin embargo, esa era la figura que llegaba al presidente de la República, que si se le aumentaba el sueldo al gobierno, el gobierno iba a entrar en falencia y iba a tener nuevamente una inflación como la tuvo García en su primer gobierno. No hay razón de que los actuales políticos y los que estuvieron con nosotros y algunos otros de más atrás todavía hayan tenido ese trato inhumano, indigno contra la Fuerza Armada. No somos los causantes de ninguna desgracia, al contrario, somos los causantes de que este país, que había sido declarado una democracia inviable, hoy sea una democracia, que podamos salir y que podamos estar reunidos en un ambiente abierto, sin el temor de que lo vayan a matar a uno o que haya un coche bomba. Yo creo que el presidente va a atendernos en esta oportunidad. Espero que así sea y que la sensación de desamparo que sentimos los miembros de las Fuerzas Armadas y las familias sobre todo, en muchos casos que se han quedado sin el hombre que maneje o la mujer que maneje el hogar, se vean compensadas con lo que en su momento nosotros como oficiales, cuando nos casamos, les ofrecimos que el futuro iba a ser un futuro difícil, pero que el Estado iba a cuidar de ellos en la vejez. Es increíble que los peruanos maltratemos a los veteranos de guerra. Increíble estar en una reunión donde tengamos que estar pidiendo porque se respeten los derechos. Qué fragilidad de memoria. Cuando todos entramos a la carrera militar sabíamos que íbamos a vivir durante 35 años con una propina, pero que al final de la carrera íbamos a tener por lo menos una pensión que ya no nos va a servir mucho para la crianza de nuestros hijos, sino solamente para cuidar la vejez de nosotros y de Nuestra Señora. Hoy en día, con los decretos que se han aprobado en secreto, se está maltratando a 3 grupos de oficiales y personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Al personal de retiro, a los veteranos de guerra.
porque ya les recortan su pensión. Y acá no se trata de los generales que ganan un montón. Los generales somos el 2%. El 98% es ese personal que hoy día y que hace años ha recibido una propina. Y no hemos sido mercenarios. Durante los 20 años de la subversión y con 2 conflictos externos, nunca pedimos un aumento. Nosotros no hemos supeditado nuestras operaciones con el riesgo de vida a la logística, porque si nosotros hubiéramos pedido que nos den la logística necesaria para actuar, hoy día no hubiéramos hecho nada. No somos mercenarios, no hemos sido mercenarios. Hoy los que estamos aquí defendemos a los que no pueden defenderse, porque seguramente no tienen ni para venir aquí. Hoy venimos a defender a los que están en actividad, que les han hecho un sueldo consolidado que es tan miserable como el que recibimos nosotros y los están haciendo vivir artificialmente con un bono. Pero que sepan ellos que cuando pasen a retiro ese bono es no pensionable. Y hoy estamos defendiendo a las nuevas generaciones, aquellos que están ingresando este año a las escuelas, porque cuando egresen les van a dar el 55% de lo que ganan en actividad. Y cuando fallezcan, a sus viudas le van a dar el 50%, incluidos los discapacitados. Porque con estos decretos también estamos ofendiendo a nuestros discapacitados actuales que están en retiro, que están en actividad y los van a pasar a retiro, y los que van a venir después. ¿Y quiénes son los discapacitados en esta guerra interna? Personal subalterno, tenientes y capitanes, que no tienen ni 15 años de servicios y ganan una propina. ¿Es justo? El decreto de remuneraciones lo que ha generado es una afectación en la estructura jerárquica de las organizaciones, donde el menos antiguo gana más que el más antiguo. Eso es inadmisible en una institución militar y en cualquier organización civil. Se habla de la meritocracia y el respeto a los grados, sin embargo, en la práctica no lo hace. Y actualmente la aplicación de ese decreto a los de actividad está generando inconformidades. ¿Por qué motivo? Porque los que ganaban alguna bonificación en el mes de noviembre del año pasado, porque realizaban alguna función específica, ejemplo, trabajaban como seguridad del ministro de Defensa, y ya no están en ese puesto ahora porque las rotaciones son anuales, siguen ganando esa bonificación, y los que lo han ido a relevar no la ganan, por darles algún ejemplo. ¿Qué significa eso? Una destrucción de la disciplina interna. Se está resquebrajando la moral de las Fuerzas Armadas. Y he puesto un ejemplo, de esos hay varios ejemplos. Con el tema de pensiones, ya lo mencionó muy bien el general Quiabra, se le quita expectativas al futuro de las Fuerzas Armadas. Nadie va a querer entrar a una organización que entra disminuido y sin perspectivas de crecimiento, sino simplemente de vegetación en la parte administrativa económica. Eso es algo inconcebible. En ese decreto de pensiones figura que el pensionista aporta más que el Estado para mantener la caja. Eso no sucede en ningún país de la región. Sin embargo, acá así funciona. Eso lo considero yo una ofensa a las Fuerzas Armadas, hecha por el ministro de Economía con la complacencia del ministro de Defensa y del ministro del Interior, y avalada por el primer ministro. Y eso no puede quedar impune. Debe tener alguna sanción política o penal si los jueces deciden hacerlo de esa manera. Porque nosotros vamos a seguir los caminos constitucionales, los caminos que la Constitución nos da. Estamos en una democracia. En una democracia hay diálogo, hay diferencia de opiniones y se respetan las decisiones del gobierno cuando éstas se ajustan a la ley. Pero cuando afectan derechos, está abierto el camino para dirigirse al Poder Judicial, que es otra instancia de nuestra democracia, para que nos diga qué es lo que corresponde finalmente. Y en ese camino estamos y no vamos a parar.